Muy bien, pues les voy a compartir la pantalla con esta presentación. No, la que están viendo es las notas, ¿verdad? Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, pues vamos entonces a eh, revisar cómo es que va el caso número 3, el entregable número 3, de hecho, que es Global Sure. Entonces, primero vamos a situarnos, ya tienen su calendario, ya saben que esta es la semana número 12 y que por lo tanto tenemos estudio del caso 3 y un tiempo de trabajo sobre el mismo. Por eso esta sesión está programada para 1 hora y media, 90 minutos, pero claro, siempre y cuando los necesitemos. Entonces, este, este caso es sobre una compañía de seguros que tiene presencia en Europa. La compañía se llama Global Sure y el caso es así. En diciembre de 2024, el CEO dejó a la dirección de operaciones. Recuerden que nosotros estamos estudiando operaciones. Dejó a operaciones sin margen de ambigüedad. La estrategia está definida, la tecnología está en marcha. Lo que no sé, dice el CEO, es si la operación puede crecer sin perder control ni estropear la experiencia del cliente. Por contexto, como lo vemos aquí, Global Sure venía acelerando su expansión paneuropea. Ya tenía operación en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, España y Francia. Y adquirió el 60% de Baltic Insurance en Letonia para hacerse de prácticamente toda bueno, no la operación, sino el control. ¿Y qué es lo que querían? Pues soporte multilingüe en 24 idiomas. Vamos a empezar justamente con el primer paso, y es que el problema es que Global Sure funcionaba más como una federación de países que como una única compañía. Entonces aquí les voy a lanzar la primera pregunta. ¿A qué creen que se refiere a esto? Que funcionaba como una federación de países. Buenas noches, profesor. ¿Se Buenas refiere de noches, Evelyn. pronto a temas de autonomía en procesos y a nivel fiscal? ¿Y a qué, y qué pasaría con la información entre los distintos países? Bueno, entre la misma compañía en los distintos países. ¿Ustedes creen que la compartían? Era que pareciera que la información se compartía de manera, sí, de manera Pues realmente, al parecer, más bien la información no se compartía, ¿no? O sea, no, no. Yo soy, bueno, si viene el de Francia y me pide algo de información, pues se la comparto porque también es, pero no compartimos plenamente. Entonces, Mauricio, esa es una gran decisión, es una muy buena decisión. ¿Cuál, cuál? Eso que levantaste en la mano Ah, bueno, hace unos ya segundos. estamos. Es una muy Estamos buena ahí. decisión.
Salud, salud. Muy bien, entonces Gracias. regresamos. Y esto era, pues no compartían, ¿no? La información era, no, esto es lo mío. Y yo tengo mis clientes y yo tengo mis procesos y yo tengo mis datos y no te los comparto. No tengo por qué compartírtelos para nada. Entonces, a eso se refiere esta frase, ¿no? De que funcionaba más como una federación, a esta parte, federación, que como una única compañía. Entonces, pues el tema era esto. ¿De qué tamaño estaba, de qué tamaño estaba Global Sure? Por principio. Bueno, no de qué tamaño estaba Global Sure, sino sus números, ¿no? Cómo estaban sus problemas. Por principio, el tiempo de ciclo en 2024 era de 11 días, casi 12 días, 11 y medio, frente a un benchmark interno de 5.3. Es decir, ellos creían o ellos esperaban que el tiempo de la duración de los siniestros se resolviera en 5 y algo de días y en realidad estaban utilizando más del doble. El 42% de las experiencias tenían reprocesos. Y recuerden que ya lo hemos platicado, los reprocesos son una de las peores formas de gastar dinero sin sentido porque no solo ocupas de nuevo material, de nuevo tiempo de máquina, tiempo de personal, no sale al mercado tu producto o servicio, etcétera. Entonces es un tema. Y estas discrepancias, estos reprocesos se daban porque había discrepancias entre los documentos PDF y los datos que mandaba los sistemas automatizados o los sensores IoT. Esto significaba que usaban 95, o sea, el equivalente a 95 empleados gestionando picos. Es decir, tenían a su departamento de bomberos, diríamos aquí en México, apagando incendios. Entonces era lo que estaban haciendo, gestionando picos a base de urgencias y trabajo manual. Y por lo tanto, estructuralmente no se podía absorber, ¿no? Eh, en el caso de las líneas industriales, este es uno de los servicios que tiene Global Sure, gestionaron 46, en 2024 gestionaron 46,000 siniestros con 210 personas aproximadamente, ¿no? El tema fue que en eventos catastróficos, que fueron entre 40 y 55 al año, se tardaron 72 horas en actuar. Y los competidores, y este es un punto gravísimo, los competidores operaban en 8 horas. Entonces tenían un problema, 14 sistemas desconectados, esto fue ya un diagnóstico, 14 sistemas que estaban desconectados eh, para poder correr a la respuesta. Y esta es la mera clave. ¿Ok? Entonces, 11.7 contra 5.3, 42% de los expedientes con reprocesos, que es una grosería, 72 horas de activación contra 8 de los competidores y 14 sistemas en total para poder dar respuesta a las catástrofes. Evidentemente, si ustedes fueran una persona trabajando en esta área, en el área de respuesta, y tuvieran que leer entre los datos de 14 sistemas distintos, pues ahí me cuentan cómo les iría, ¿no? Cuando lo que queremos es, sobre todo en este caso, que son sistemas de misión crítica, lo que queremos es que los sistemas trabajen lo más eficientemente posible y que una única ventanilla de atención tenga la capacidad de acción, ¿no? Entonces, esto es a nivel operativo con los clientes industriales. Con los clientes nuevos, tenían un problema también menos visible, pero también costoso. La puesta en marcha no traía el mismo impulso que la venta. ¿Por qué? Porque de las aproximadamente 3,600 cuentas que se vendían al año, 55 personas en promedio dedicados a actividades operativas se tardaban 83 pasos manuales, el 22% se perdían
Y en operaciones se dieron cuenta de que era un problema de sistemas, un problema de cómo operamos, no es un problema del cliente, no es un problema de un departamento, sino es un problema de el cómo operamos en general, particularmente con esto. 83 pasos es una... A ver, 83 pasos no es un... La cantidad de pasos en sí mismo no es un problema, pero el hecho de que sean manuales, ese sí es un problema grave. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Después de esto, el consejo, recuerden que el consejo ya, o el CEO, llegó a la reunión de consejo a decir la estrategia ya está decidida. Entonces, ¿qué es lo que había decidido el CEO? Había decidido o sea, cómo aterrizar, en qué prioridad, pero un gran data hub, utilizar asistencia robotizada, asistencia automatizada, irse a paperless en 2026. Entonces, se le dedicaron 15 millones de euros para virtualizar 37 fuentes de datos, construir el producto Customer 360 e integrar los 120,000 sensores IoT, sobre todo para eliminar discrepancias y activar validaciones. La asistencia robótica se implementó Nina AI para que absorbiera el 68% de las 2.300 consultas diarias, con un ajustador automático para reducir el tiempo de evaluación desde 3.2 a 0.8, de manera que potencialmente se liberaran 37 personas en suscripciones y 29 personas en onboarding. Y en el caso del paperless, se digitalizarían 9 millones de documentos, la eliminación de 78 formularios físicos. Este es importantísimo, la consolidación en un workflow único, en un único flujo de trabajo, y la firma digital a través de identificación automática. Entonces se preveía un ahorro de 3.8 millones de euros al año al cerrar 12,000, nada más por cerrar 12,000 metros cuadrados de archivo físico, con un objetivo global un año después de 73% de automatización. Entonces, hasta aquí, esto es lo que quería el consejo, pero el truco es, ajá, ¿cómo las aterrizamos? Es lo que dice la estrategia, es lo que dice el CEO y ajá. Y ahora a mí como director de operaciones, ¿no? Y a mí me dejan el paquete, ¿no? Y ahora yo tengo que ver cómo hago para aterrizar estas tres iniciativas y en qué prioridad, en qué orden, ¿ok? Pero tampoco todo es gratis, ¿no? Nada es gratis en este mundo, acuérdense. El Consejo aprobó las iniciativas, pero añadió restricciones reales que no se podían ignorar. Primero, la capacidad de tecnologías de información no es ilimitada, más bien limitada. No se pueden hacer integraciones paneuropeas más que 2 por semestre. El resto, mejoras incrementales. Cada país es diferente, porque hay reguladores, hay prácticas de mercado distintas que obligan a mantener adaptaciones locales en idioma, documentación y verificaciones. El hecho de que el CEO quisiera que todo se hiciera de una única manera, con un único workflow, sí, pero no se puede tal cual. Y también no se podía incrementar más allá de 6 millones de euros en iniciativas operativas adicionales, más allá del Data Hub y del Paperless. Entonces, el escalado exigiría una justificación. ¿Ok? Entonces, sí puede ser más rápido utilizar datos, sí puede ser más rápido la integración, pero tiene que ser defendible, es decir, debe otorgar una ventaja real. Hasta aquí vamos juntos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Profesor, Ok. una De acuerdo. pregunta con el tema de capacidad tecnológica. No había escuchado que las empresas restringieran las estrategias. ¿Cómo restringen esa capacidad? Sí, dice que no hacen integraciones. Esta. La verdad, sí, la verdad no entiendo qué tipo de integración o a qué se refiere exactamente. ¿Pronto me puede dar un ejemplo? Sí, a ver, en el caso concreto del caso es que no podemos integrar todo de golpe. Eso fue lo que dijo el consejo. Dice, no podemos integrar todo de golpe. ¿Por qué? Y es muy claro
entre la gente de TI también lo tenemos muy claro siempre. Eh, si tú metes todo de un jalón, si tú instalas todo, cambias todo, la cantidad de problemas, peticiones de soporte técnico, eh, pasos que no se pueden cumplir, problemas técnicos tan sencillos como es que no saca la impresora. Bueno, ellos se van a paperless, pero eh, la impresora de PDF, la que convierte el documento a PDF, el escáner, no alcanza a digitalizar a la velocidad que necesitamos, y entonces se requiere comprar otra. Pues sí, pero ya arrancamos y entonces se bloquea, se provocan cuellos de botella, se provocan paros, incluso se puede detener la operación completa de la compañía por intentar hacer el cambio todo de un solo, de un solo golpe. Entonces lo que se hace son esto: integraciones incrementales, cambios incrementales, mejoras incrementales, y en este caso la restricción justamente que puso el consejo es: no, espérate, no vamos a mandar todo de golpe, porque si mandamos de todo de golpe y se nos cae toda Europa. Entonces, solamente dos grandes integraciones de las que implican toda Europa, las paneuropeas, solo dos por semestre. Es decir, ¿cuáles son las integraciones que tenemos aquí por ver? El Data Hub, el RPA y el Paperless. Entonces, no vamos a mandar las tres en el mismo semestre, sino solo dos. ¿Cuáles dos? Estas dos, perdón, estas dos, o estas dos, o estas dos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la pregunta en cuanto a la capacidad. Y claro, el resto con mejoras incrementales, de manera que no se nos caiga todo de golpe. ¿Esto aclara la pregunta, Derly? Sí, señor, muchas gracias. Ya lo entendí. Ok, entonces, vámonos a lo que sigue. Lo que ustedes, o bueno, lo que nos toca ver por el curso, por el caso de estudio, es: viene Letonia, ¿no? Viene la compra de la aseguradora, bueno, el 60%, y viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a expandir? ¿Qué actividades se permanecen en los países y cuáles se centralizan? Tienes una ventaja, que es que viene todo un, toda la integración de un grupo nuevo, y ahí tienes, digamos, no es lienzo en blanco, porque ya tienes clientes, porque ya tienes empleados, porque ya tienes operaciones en curso, pero sí, al saber la aseguradora, saber la compañía que hubo una adquisición, todo mundo siempre ya espera cambios, y estos cambios pueden ir en cambios de sistemas, cambios de procesos, cambios de formatos, etcétera, y por lo tanto es un poco más está un poco más abierto la organización para implementar este tipo de cuestiones. Pero también no compras una compañía para tronarla, compras una compañía para crecer con ella, para hacer las cosas mejor, y porque tú tienes un interés estratégico en esa compañía, sobre todo si estás hablando de una compañía a nivel país, ¿no? A nivel Letonia. Entonces, ¿qué debe permanecer en los países y qué se debe centralizar? En- claro que los equipos locales dicen: oye, pues es que todo tiene que ser local, pero eso lo dicen los equipos locales, ¿no? Y los equipos corporativos dicen: no, 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 se tiene que traer eh, todo a nivel central, porque si no, no vamos a lograr centralizar e igualar los datos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer?
tengo que diseñar una cadena de servicio que esté en toda Europa, que además me permita crecer no solo para este caso de Letonia, sino para cuando se agreguen nuevas instancias en nuevos países. Tengo que evitar que el servicio se vaya rompiendo en la ejecución diaria utilizando los mismos sistemas, utilizando la grande digitalización que metimos, utilizando el sistema robot de robot, el sistema de inteligencia artificial de atención, etcétera. Y para eso podemos utilizar el centro de experiencia de Business Process Management, que utiliza la notación de Business Process Management, o sea, BPMN. Se puede utilizar un comité de innovación que tenga una reunión mensual con participación transversal y con todos los socios tecnológicos. Y obviamente también tener el hecho de que tener un centro de excelencia, saber que no garantiza la adopción si no hay incentivos, si no hay responsabilidades claras y si no hay un sistema de control compartido. Entonces, ¿de qué se trata? El centro de excelencia y el comité de innovación son las dos palancas que se pueden utilizar para ir integrando estas estrategias que ya marcó el CEO y que no son opcionales, ¿no? Que tanto eso es lo que toca. Entonces, el problema es esto. El CEO quiere un cuadro de mando, quiere un dashboard donde se mida pero un dashboard de la transformación. ¿Ok? Que se mida el servicio, que se mida la eficiencia, que se mida la calidad y la capacidad. Entonces, para saber si el hecho de dar más velocidad nos quita calidad o nos quita control, pues para eso quiere ver simultáneamente el CEO los datos. Entonces, el problema es que también tienes al broker, o sea, tienes un broker internacional que dijo, yo no te voy a comprar si no me muestras mejoras visibles en tiempos y coordinación antes de verano del 25. Tienes presión del management porque el consejo quiere presentar al mercado un modelo repetible y un primer despliegue en un segundo país del este antes del cierre del 2025. O sea, ya, vámonos. Y en 2025 sería el año en que Global Sur probaría si su transformación es ejecutable o solo declarativa. La frase del CEO es valiosa. Lo que quiero, dice el CEO, es una operación que pueda crecer sin perder control. Si el modelo exige héroes, no es un modelo, es el héroe trabajando, ¿no? ¿Qué significa esto ya a nivel, ya trasladado al caso? ¿Qué necesitamos hacer? Primero, la primera pregunta del caso, que seguramente ya lo abrieron. Necesitamos establecer o representar la cadena de valor. Recuerden qué era valor. Cuando estuvimos hablando de valor, pues lo que si el cliente está dispuesto a ponerle su dinero ganado con su esfuerzo eh, y dármelo a cambio de lo que yo le estoy ofreciendo, es porque el cliente encuentra valor en ello. Entonces, ¿cómo otorga valor Global Sure a su cliente actualmente? Y hay que representarlo, que hoy está en 83 pasos manuales, 11.7 días, 42% de reprocesos, 55 personas trabajando exclusivamente para estos reprocesos, 14 sistemas no conectados y 72 horas, que es una catástrofe, y el control fragmentado. ¿Qué es lo que quiere el CEO? Quiere un flujo de trabajo automatizado, quiere que la suscripción esté asistida por IA, quiere que el onboarding esté digitalizado, que los siniestros estén conectados y que el control esté unificado, ¿ok? El tema es que como hay diferencias, que estas ya están identificadas, estas uniones, o incluso así, qué problemas resuelven y qué mejor operativa concreta se espera. Eso es lo que hay que poner en la primera pregunta, representar la cadena de valor, pero sobre todo poniendo estos elementos. Para cada diferencia que ustedes identificaron, hay que poner qué problema resuelve y qué mejor operativa concreta se espera. Recuerden que no son artesanos, son
profesionales de los negocios, por eso están estudiando una maestría. Entonces apoyan el análisis en los datos del caso, tiempos de ciclo, tasas de reproceso, personas trabajando, full-time employees, etcétera. De hecho, recuerden que algunos de los comentarios que suelo ponerles es, si no utilizaron los datos del caso, si no utilizaron información, no se van a ir a la excelencia, al sobresaliente, se están quedando ahí a media altura. Entonces, utilicen los datos del caso, demuestren que están haciendo este trabajo a través del uso de metodologías y ciencia, va, profesional, metodologías existentes. ¿Ok? Hasta aquí sobre la pregunta uno, ¿alguna duda? Ok, vámonos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 ya es donde nos toca el modelo operativo, ¿ok? Porque estamos preparando esta materia, es operaciones. Entonces, ustedes tienen que presentar una propuesta de cómo se debería organizar Global Sure para operar en múltiples países de forma eficaz durante la expansión. ¿Qué van a centralizar? ¿Qué se va a quedar en el país? ¿Cuáles son los criterios de decisión y cómo se va a hacer la coordinación y el control entre países y entre áreas? ¿Ok? Y esto, obviamente, identificando las actividades y decisiones, justificando por qué, determinar qué se debe mantener y por qué, pero recuerden, como profesionales de los negocios, explicar los criterios que se utilizaron y por qué se utilizaron estos. Lo mismo proponer el modelo de coordinación entre áreas y países y por qué se utilizaron estos. ¿Ok? Sobre la pregunta 2, ¿tienen alguna pregunta? Aunque suene cacofónico. ¿Todo bien? Bueno, vámonos a la pregunta 3. ¿Cuáles son los indicadores clave y cuál es el plan de acción ya priorizado? Es decir, el cuadro de mando que quiere el CEO, ¿cómo lo van a poner? Que un conjunto reducido de indicadores operativos, ¿cuáles son? Que permitan primero, que se conecten con los datos ya evidenciados y que permitan saber cómo va mejorando o empeorando una o la otra de las líneas de medición o de los indicadores. Entonces, planeen un plan priorizado, considerando el techo de 6 millones en gasto incremental, el límite de 2 integraciones de tecnologías de información pan-europeas por semestre, la presión del broker y el objetivo de la dirección. Entonces, para cada etapa hay que ver qué inicia primero, porque qué riesgos principales pueden comprometer la implantación. ¿Ok? Solo si no hay suficientes datos en el enunciado, pueden usar supuestos, pero tienen que indicarlos. ¿Ok? Y se vale usar benchmarking. Benchmarking. Hasta aquí, de la pregunta 3, ¿alguna pregunta? Eduardo, sí, una consulta que Sí, está aquí en la 3 pero no está dicho explícitamente en las anteriores, pero las restricciones son válidas para todo el desarrollo, ¿no? Eso está sí, presente en cada momento, en cada pregunta. sí, 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 Vale, así es. gracias. Por último, recuerden que esta propuesta se puede utilizar con IA, pero recuerden el uso estratégico de la IA. Deben tener evidencia clara del humano. Describen las 3 aportaciones relevantes, qué aportó la IA, pero sobre todo qué decidió el equipo, por qué, cómo verificaste la aportación. ¿Ok? No nos importa mucho cuál es la herramienta que usen, sino que el juicio sea el correcto. Y obviamente recomienden entre 3 y 5 casos de uso de la IA, cómo la utilizarían, indicando qué problema, qué valor, el riesgo principal y el requisito clave. Y 2 métricas de seguimiento concretas. Sobre todo las 2 métricas de seguimiento hay que ponerle especial atención. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál de estos casos serían donde se pueda eh, utilizar la inteligencia artificial para el mejorar el trabajo de Global Sure? Sobre la pregunta 4, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Seguimos. Por último, ya conocen cómo se debe presentar un informe. Tiene que ser un informe ejecutivo, un documento Word único o PDF. Por mí, si envían PDF es mejor. Ambos son valiosos, son válidos, pero yo prefiero el PDF porque tengo que darle menos pasos eh, para, para, para abrirlo. Lo abro directo en Canvas. Eh, la estructura debe tener primero la cadena de valor, segundo el modelo operativo, tercero los indicadores y cuarto la evidencia de uso de cognición. Recuerden que se valora el juicio directivo y se valora que ustedes demuestren que son profesionales de los negocios. ¿Ok? Y evidentemente hay una rúbrica. Vamos a... para la... Aquí está. Para el primer criterio, si falta una de las cadenas o si es confusa, pues será, no alcanzarán una calificación aprobatoria. Si las cadenas son demasiado generales, si la relación con el caso no es lo suficientemente fuerte, pues será apenas suficiente. Si las cadenas están bien construidas y hay una explicación correcta, será el adecuado, pero para ser destacado, para ser sobresaliente, necesitan dos cadenas completas y consistentes, las cuatro diferencias sean específicas, trazables al caso, que estén conectadas con las palancas, que es el data hub, la automatización, el paperless, que se explica con claridad el problema y la mejor esperada, y todo sin contradicciones, ¿no? En el caso del modelo operativo, para, para tratar de alcanzar la excelencia, tienen que tener una propuesta donde se define claramente qué se centraliza, qué se queda en el país, cuáles son los criterios de decisión, cuáles son los mecanismos para asegurar el servicio coherente y controlable y, y que se consideren y se exprese de forma evidente que se están considerando las restricciones del caso y cómo se están considerando. En el caso de la tercera pregunta, los indicadores y el plan de acción, mientras, en este caso, menos es más. Los indicadores clave, mientras menos indicadores clave tengamos, más potencia suelen tener si están bien planteados. Entonces, si ustedes detectan pocos KPIs y muy potentes y bien definidos, es mejor que tener muchos KPIs o que no sean adecuados o que no sean potentes. ¿Qué me debe decir? ¿Qué espero de un KPI? Pues que sea smart, que sea, que sea suficiente, que sea medible, que sea actualizable, no, alcanzable, que sea relevante y que se pueda hacer en tiempo. Entonces, un KPI normalmente me debe llevar a la acción. Un KPI bien definido me indica, aquí es donde toca tomar alguna acción y mientras mejor definido esté, me va a llevar más claramente a las acciones. Entonces, sus KPIs deben cumplir con esta característica SMART para irse hacia la zona de la excelencia, ¿no? Aquí, hacia la excelencia. Lo mismo que las prioridades estén perfectamente justificadas, el valor contra el esfuerzo, contra el riesgo, hay que saber qué pasa con los límites para decidir qué KPI se usan
y se mantiene el equilibrio entre las cuatro aspectos, ¿no? Las cuatro áreas. En el caso de la inteligencia artificial, la evidencia tiene que ser clara y verificable de las aportaciones, pero sobre todo que decidió el equipo cómo lo verificó con el caso, con temario, con fuentes. Se debe notar que fueron ustedes. En el caso de las propuestas de caso de uso, que sean muy aplicables, que haya métricas pertinentes y que se especifique claramente el valor, el riesgo y la gobernanza y que sea muy explícito el juicio crítico, sabiendo que hay límites, sesgos, si hubo alucinaciones y cómo se cumplió. Obviamente todo esto tiene que implicar un trabajo muy profesional, muy homogéneo, que todos los entregables cumplan el formato, que estén bien presentados, sin errores y que formen un conjunto coherente y fácil de seguir. Esta última es una frase importantísima, que formen un conjunto coherente y fácil de seguir. Esto es lo que requiere el trabajo para poder estar en el área o en la zona de, en esta zona, en la zona de destacado, ¿no? Bueno, más bien en esta zona. Entonces, pues mi sugerencia es observen qué se pide aquí para que su trabajo cumpla con esas características y ustedes podrán tener eh, hasta este punto eh, la mejor calificación posible. Dicho eso, hasta aquí el punto de presentación del caso. Entonces, hasta aquí la primera pregunta. ¿Queda claro el tema del caso? Profesor, tengo una pregunta. Dígame. Eh, no, en este caso, bueno, tendríamos que leer la pregunta detallada. Usted nos la colocó aquí como general, pero en los otros vemos que que las preguntas son muy extensas y las respuestas tienen muy poco espacio. Entonces, ahí nos hemos complicado para dar una respuesta como que abarque todo en muy pocas palabras, porque siempre nos estamos pasando de las páginas que vienen limitadas en el ejercicio. Sí, pero recuerden que en el mundo de los negocios también menos es más. Muchas veces el CEO no te da tiempo más que 3, 4, 5 minutos es lo que te va a atender, porque es el único tiempo que tiene disponible para que le presentes el plan de expansión de la compañía, por ejemplo, ¿no? O para que le presentes este problema que ya detectaron por qué es un problema y cómo se puede resolver, pero pues, que se pueda, que el director pueda decidir si se le asignenle presupuesto a este proyecto, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí también en los negocios es bien importante el poder ser lo más concretos posible. En el caso específico mío, yo no les he penalizado nada por la extensión, pero bueno, tampoco quiero tratados, no quiero leer una enciclopedia cada 3 semanas, eh, y por eso me tardo en ocasiones en leer sus trabajos. Pero sí es importante también saber ser muy concreto. Y ser muy concreto significa, a ver, el camino es por aquí, por esto y esto y esto, justificado porque esto y esto y esto ya ha ocurrido o porque esto ha dado buenos resultados en estos otros casos, en 3 renglones. Es perfectamente posible. Entiendo también que es un reto y es un reto fuerte, pero bueno, pues es lo que toca. Toca ser, eh, eh, toca ser muy hábiles en esa situación, Freddy. Ok, entendido, profesor, gracias. Confirmamos, profesor, entonces que para esas tres preguntas únicamente fuera de IA Cognition son, para las tres preguntas son apenas 4 páginas, ¿sí? Es lo que estoy revisando. Porque yo también tenía la misma inquietud que el compañero. También hemos tenido ese reto encima y sí, sí, estaba poniéndole atención a ese asunto también esta vez. Está bien, vaya, recuerden que todos los aspectos de este tipo de entregas, de todos los trabajos que se hacen en la universidad, tienen un objetivo educativo que tal vez no
sea evidente en primera instancia. El objetivo puede ser esto, que aprendan a ser más explícitos, a sintetizar mucho más, a expresar las ideas en muy poco tiempo con tal vez utilizar más elementos gráficos, pero los elementos gráficos correctos. O por ejemplo, en este caso, tal vez definir cuál es realmente el indicador clave de desempeño, no solo o sea, cuál es el que me va a llevar más fácilmente o mejor a- a- al objetivo. Y también el hecho de saber, pues aprender a hacer investigación, aprender a utilizar la inteligencia artificial de una manera correcta, aprender a utilizar fuentes formales, aprender a darle soporte a nuestros enunciados, a nuestros dichos a través del uso de fuentes formales, a través del uso de citación, etcétera. Entonces, pues sí, es muy importante que ustedes apliquen estos elementos que les van a hacer crecer. Eh, en este caso, y para este caso específico, tomen en cuenta que el CEO ya conoce la situación de la compañía. O sea, no le tienen que presentar la compañía al CEO, no le tienen que presentar la situación actual, no le tienen que decir, es que el CEO dijo que teníamos que, eso ya está presentado. Entonces, todo lo que ustedes utilicen para poner en contexto acaba siendo paja. Es decir, acaba siendo relleno, acaba siendo eh, pues material que se tiene que leer, pero que no aporta gran cosa. Sí aporta, pero no gran cosa. Y entonces, ¿qué toca? Pues definir, a ver, de esta página que tengo, qué voy a, qué voy a, qué voy a incluir en esta página, ¿no? Y los porqués. Y de todas formas, es importante demostrar que son profesionales de los negocios, demostrar que están utilizando métodos probados, etcétera, ¿no? O sea, no les estoy quitando el reto, no les estoy quitando la, la, mm, la exigencia. Así que sí, yo sé que es complejo, pero bueno, ya es también la última, ¿no? Ya ha sido incremental. Entonces, sí, una página por cada pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Ok, bien. ¿Cuántos somos en este momento? Somos 15. Entonces, lo que toca en este momento es, diga, Profesor, qué pena. Disculpe, lo dígame, interrumpo. dígame, En dígame. esta cadena, igual que en el caso anterior también, esta cadena se va a ver representada en el gráfico, ¿sí? En el gráfico de la cadena de valor. Sí, Listo, sí, entendido. es mejor que sea en gráfico. Voy a pausar la grabación un momento. Muy bien, bienvenidos de vuelta. Ya tuvieron tiempo de platicar entre compañeros sobre sus primeras impresiones sobre el reto, sobre el caso. Entonces, eh, ¿alguien quiere platicarnos acerca de sus impresiones? ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que han platicado entre todos? Profesor, nosotros habíamos visto, bueno, yo no había entendido el tema paneuropeo, pero acá el techo presupuestario de 6 millones de euros de gasto incremental, iniciativas operativas, y dice más allá del data hub y paperless. Más allá. O sea, el data hub y el paperless no están Ya están, contemplados en eso. ya están Ya contemplados, es están. correcto. Es correcto. Ok. Entonces, está bien. Entonces, se puede encarar, digamos, data hub y paperless. Bueno, hay que ver, ya es la decisión que tomarán ustedes. No, no, nosotros pensamos en el tema del paperless, es algo más que tiene o sea, más allá del impacto operativo, hablamos de un impacto emocional, de que el paperless es algo que se puede percibir internamente, pero
que se liquiden las catástrofes 72 horas luego contra 8 horas de la competencia, tiene un impacto emocional en los suscriptores, me parece. Que ¿No? se Quería activen, hablar por eso. ¿Eh? que se activen, que Que se se active, gestionen. que se Sí. active, sí. Bueno, recuerden también que, por ejemplo, yo no sé si es el caso de ustedes, pero en mi caso, si yo al llamar al centro de atención telefónica me responde una inteligencia artificial, a mí no me hace muy feliz. Eh, y yo no sé si sea yo el único. Me da la impresión de que no soy el único. Entonces, también hablando de impactos eh, Emocional. emocionales, emotivos, hay puntos. Es muy interesante. Es un caso interesante, pues justamente por las distintas aristas y los distintos elementos, ¿no? Y también es interesante el hecho de decir, a ver, el CEO ya decidió esto y no hay otro curso de acción, pero ahora nos toca ponerlo a trabajar, ¿no? Hay que establecer la ruta, la hoja de ruta para poder implementar lo que ya decidió el Consejo. Entonces, a ver, eso es lo interesante de este caso. ¿Alguien más? O bueno, algo más que quieran aportar antes de cortarlos. Bien. ¿Alguien más que quiera contarnos qué es lo que encontró, qué es lo que... Estábamos hablando, profesor, con María y Rodrigo, eh, nuestra inquietud sobre los KPIs, sobre los indicadores. Sí, Danos, profe, por favor, no sé, una guía, un tipcito para poder estructurar bien esos KPIs. No, no sé, siento tanta restricción. Sí, yo sé que deben tener una estructura SMART, pero por favor, danos ahí una guía, a ver, un ejemplo para ver cómo podría quedar bien esos KPIs, porque no sé, porque estábamos charlando y había mucha información. Y adicional también encontrábamos que mucha diferencia entre lo que hace la empresa y la comparación con la competencia en el benchmark. Entonces, claro. ¿cómo lograr encontrar un número que se ajuste a esa estrategia sin necesidad de salirnos de lo que ya se decidió? También aclarábamos con María Pilar y con Rodrigo que se decidió sí una estrategia, pero que en cambio esos números no están definidos. Entonces, que si nosotros somos los que definimos eso a través de algún escenario o definitivamente comparándonos con la competencia y tratando de llegar al Eh, punto de la competencia, entonces ahí sí nos ahí queda están. esa inquietud. Ahí van, ahí van. Eso es Claro. lo que se espera. Eso es lo que se espera de ustedes. Como sugerencia, les acabo de poner dos nombres, Edward Tuft y Stephen Few. Ellos dos, cada uno por su lado, y en distintos sentidos, podríamos considerarlos los padres de los dashboards o de los tableros de indicación, o de los tableros de indicadores. Pero más allá de, no porque ellos hagan dashboards o no, sino porque ellos definieron una, una serie de lineamientos que nos permiten definir qué información es valiosa en mi dashboard, qué tanto espacio, qué debo utilizar, qué colores, etcétera. Eh, y una de las cosas importantes de las que hablan ellos es un dashboard, un KPI, pero también hablan un poco de cómo se deben establecer los indicadores. Ahora, la, la mejor regla que puedo platicar yo con ustedes es esta. El KPI me debe mover, me debe llevar a la acción y me lo debe decir. Como ejemplo, ¿por qué cuando yo llego a ver al médico, lo primero que hace el médico es medirme y pesarme? Porque es el indicador de masa corporal, ¿sí? Ajá. Y Y entonces, ya y empieza por eso siempre. sí, iba, y ya la
Y ya la medicina y ya la ciencia tiene muy claro cómo el índice de masa corporal afecta no una, sino muchas de las funciones del cuerpo y por lo tanto mi nivel de salud en más de un sentido. Entonces, el índice de masa corporal, saber cuánto peso, saber si traigo barriga, si tengo panza no panza, no, el término no es correcto, si tengo un estómago prominente, va a indicarle al doctor de inmediato, con una medición muy rápida, muy corta, muy precisa, cómo está mi estado de salud base. Y obviamente, casi cualquiera de los casos en los que tenga yo alguna enfermedad o alguna dolencia, alguna aflicción, va a pasar por, hay que bajar de peso, hay que fortalecer, porque pues todo es cuerpo, ¿no? Entonces, el indicador clave en este caso es el KPI, es el índice de masa corporal o el peso corporal. Es un indicador tan preciso, tan corto, tan fácil de entender, tan corto de medir, que me lleva a muchas posibles acciones porque ya sabemos de dónde viene, cómo se relaciona uno con el otro, etcétera. Eso mismo debemos buscar en nuestros KPIs. Es decir, tengo que buscar qué voy a medir en cuanto me llegue el paciente, qué es lo primero que le voy a medir, qué es lo primero que le voy a ver. Le voy a medir la estatura, el peso, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Ahí están los 4 indicadores, ¿no? Entonces, bueno, con el ritmo cardíaco estoy midiendo también un poco la cuestión, tal vez lo voy a medir la oxigenación, ¿no? Tal vez en vez de la estatura mido la oxigenación. Entonces, ¿qué voy a medirle a este paciente que me llegue de primera, que nunca había visto, para saber cómo está su estado de salud? O a este paciente que ya había visto, que ya conozco y que sé cómo está sus dolencias, sé que le duele. Por ejemplo, en mi caso, yo sufro un poco de las cuestiones de oxigenación, yo tengo asma. Entonces, ¿qué medición me hace de inmediato el medio? Oxigenación, lo primero que me están midiendo, ¿no? O es lo primero que me mediría, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cuándo has tenido? ¿Cuántos episodios tuviste en el último mes? No, pues ninguno en el último mes. Ah, muy bien. En los últimos 6 meses, no he tenido ninguno en los últimos 6 meses, pero en el último año sí tuve 5 o 6. Ah, ok. En invierno, cuando empieza a hacer frío, ok, esto ya te está diciendo algo muy claro. Te tienes que ir a vivir a la playa. No es cierto. Me encantaría que el médico me dijera, te tienes que ir a vivir a la playa. Pero bueno, esta analogía, se les explico o se las cuento, porque es justamente lo que nos permite saber de esta aflicción, de esta dolencia que tiene mi paciente, cuál es el indicador que con más claridad me dice si ha aumentado su estado de salud o si ha disminuido. Lo mismo en la industria. ¿Qué indicador me va a decir? eh, tu estado de salud como empresa está mejorando porque este indicador cambió para arriba o cambió para abajo. Con María, ¿Sí? ¿Se escuchó? con María de Pilar y con Rodrigo, profesor, hablábamos, por ejemplo, del tema de la velocidad, Sí. que fue el primero que encontramos. Entonces, decía que la empresa utiliza 11,7 días para la suscripción industrial y que la competencia lo hace en 5,3. Entonces, mis compañeros decían, si vamos a montar ese indicador, tiene que ser igual al de la competencia o mejor. No puede ser menor y si no, no estamos haciendo la gestión, no estamos cumpliendo. Esa inquietud también me quedó, profesor, cuando vamos a analizar esos indicadores, y si encuentro que mi competencia es demasiado eficiente, demasiado veloz, y si yo no cumplo el 5 entonces no estoy cumpliendo nada de mi estructura o nada de mi propuesta. Ahora, Entonces, que yo les entonces lo decía a que mis les toca compañeros, es es que es plantearlo, muchísima ¿no? la diferencia. ¿Plantear qué? Pues ¿Plantear la restricción o plantear no, no, no. el El límite? indicador, el indicador en función de la competencia, por ejemplo. ¿Y cómo, y Bueno, cómo se, y cómo se plantea ese indicador, profesor? eh,
Por ejemplo, ese, hablemos del de la velocidad. Ya usted nos dio un ejemplo con la Hablemos del, analogía de la hablemos del, salud. hablemos de la salud exactamente. Hablemos de mi peso corporal comparado con el de el promedio de los hombres de 50 años de edad en Latinoamérica, ¿no? Es mi caso. Pues si yo tengo un peso de 79 kilogramos con una estatura de 1,74 m, los hombres en Latinoamérica de 1,74 m, de 50 años de edad, ¿cuál es su promedio de peso? Pues el promedio está normalmente, el peso saludable debería estar en 76, 77 o 75. Pues bueno, estoy 4 kilos arriba. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Pues reducirlos. Entonces, mi indicador es 4 kilos, no 79. O si el promedio global es de 85 kilos, 82, porque todo mundo tiene sobrepeso, entonces yo estoy 3 kilos abajo del promedio global. Entonces, ¿contra qué? Esto ya es un indicador, esto ya es un número convertido a mi valor de referencia. Y esa es una muy buena manera también de saberlo. ¿Les hace sentido este comentario, esta analogía? Sí, correcto, profesor. Y complementando, vamos a establecer KPIs y supongo que también un objetivo para cada KPI, porque es lo que decía, el tiempo de reacción o ante los incidentes catastróficos, 8 horas, nuestro objetivo, ¿no? Para medir también qué tan bien lo estamos haciendo, digamos. Claro, porque recuerden que el KPI me tiene que llevar a la acción. Si lo hacemos por debajo de la competencia, ¿estamos mal? No, no sé. O sea, eh, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Es justamente el truco, ¿no? Justamente es lo que les pide el trabajo, el caso. ¿Qué indicador? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo te vas a medir que estás yendo bien? ¿Cómo te vas a medir que estás eh, perdiendo de un lado por jalar en el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso interesante, está interesante este caso. Dicho eso, ya estamos 7 minutos más allá de la sesión programada, pero bueno, es por toda esta plática. ¿Tienen alguna duda o comentario adicional? Porque ya es tiempo de cerrar la sesión. De cualquier forma, recuerden que están los foros, el foro en 10 minutos, el pregúntale a tu profesor, etcétera. Entonces, bueno, están los espacios. Pero bueno, si ya les ha quedado claro, que bueno, gracias por confirmármelo. No me quedaría más que pues darles las gracias por la atención a la clase, darles las buenas noches y nos estaremos viendo la próxima semana para todavía una sesión más. Nos faltan 2 sesiones más de tema, de clase normal. Así que, pues si no hay más comentarios, buenas noches a todos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Esté muy Muchas bien. gracias, buena noche. Buenas noches, hasta luego. Gracias.